Edward Thorndike, que nació en el año 1874 y falleció en el año 1949, fue un destacado psicólogo cuya teoría del aprendizaje fue sometida en Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX. Su teoría se conoce como el conexionismo, que consiste en establecer una conexión instrumental definitiva entre la conducta apropiada y la recompensa a la que conduce. Él estaba interesado en la educación, específicamente en el aprendizaje, en la transferencia, en las diferencias individuales y en la inteligencia. Él postula que la forma de aprendizaje implica la formación de asociaciones, que en este caso van a ser las conexiones, entre las experiencias sensoriales, que son las percepciones de estímulos o de eventos, y los impulsos nerviosos, que van a ser las respuestas que se van a ir manifestando en una conducta. Él creía que el aprendizaje suele ocurrir por ensayo y por error, seleccionando y conectando. Empezó a estudiar el aprendizaje mediante una serie de experimentos con animales. Estos animales, cuando se encuentran en situaciones problemáticas, tratan de lograr una meta, por ejemplo, la de obtener el alimento. Entre muchas respuestas que pueden emitir, van a seleccionar una que va a permitir que la lleven a cabo, de la cual van a poder experimentar las consecuencias. Cuanto mayor sea el número de veces que emitan a una respuesta, que va a ser el impulso nervioso ante el estímulo, que es la experiencia sensorial, la respuesta se conecta con mayor firmeza a ese estímulo. Bueno, el aprendizaje por ensayo y por error se desarrolla de forma sucesiva y continua, al paso que se establecen las respuestas exitosas y se dejan de lado a las respuestas fallidas. Estas conexiones se forman de manera mecánica por medio de las repeticiones. No es necesario darse cuenta de forma consciente. Los animales, por ejemplo, no pueden captar ni tampoco tienen un discernimiento. Él comprendía que el aprendizaje humano es más complejo, ya que las personas participan en otros tipos de aprendizaje que están relacionados con la conexión de ideas, el análisis y el razonamiento. La similitud entre los resultados de investigaciones con animales y con seres humanos llevó a Thorndike a explicar el aprendizaje complejo con principios fundamentales del aprendizaje. Las ideas básicas de Thorndike sobre el aprendizaje están incluidas en las leyes de ejercicio y del efecto. Estas cuentan de dos partes: la ley de uso, según la cual cuando hay un estímulo, recibe respuesta. Esta se fortalece a la conexión. Y la ley de desuso dice que cuando no hay una respuesta para un estímulo, la fuerza de la conexión se debilita, o sea, se olvida. Esta ley de efecto es fundamental para la teoría de Thorndike. Cuando se establece una conexión modificable entre una situación y una respuesta, y esta va acompañada por un estado de satisfacción, esta conexión se fortalece o también se incrementa. En cambio, cuando la conexión se establece y va acompañada por un estado de insatisfacción, su fuerza se debilita. La ley de efecto insiste en las consecuencias de la conducta. Las respuestas que producen consecuencias satisfactorias van a ser recompensantes y se van a poder aprender. En cuanto a las respuestas que producen consecuencias insatisfactorias, van a ser castigos en el que no se van a poder aprender. Esta es una explicación funcional del aprendizaje de por qué los satisfactores, o sea,
Las respuestas que producen resultados deseables permiten que los individuos se adapten a su propio entorno. Bueno, Thorndike incluso otros principios que también son importantes para la educación. Uno de ellos es la ley de disposición, en el que afirma que cuando alguien está preparado, dispuesto a actuar, si lo hace se siente recompensado, mientras que si no lo hace se siente castigado. Si una persona tiene hambre, las respuestas que conducen a la comida se encuentran en un estado de disposición, en tanto que otras respuestas que no conducen a la comida no se encuentran en este estado. Si la persona está fatigada, forzarla a hacer ejercicio es un castigo. Al aplicar esta idea del aprendizaje, diríamos que cuando los estudiantes están preparados para aprender una acción, en términos de su nivel de desarrollo o de las habilidades que previamente han adquirido, las conductas que fomentan este aprendizaje serán reforzantes. Por el contrario, cuando los estudiantes no están preparados para aprender, o no poseen las habilidades con las que podrían hacerlo, tratar de aprender sería un castigo y una pérdida de tiempo. Thorndike tuvo que revisar las leyes del ejercicio y del efecto debido a que los resultados de otras investigaciones cuestionaron su validez. Él descartó la ley del ejercicio cuando descubrió que repetir una situación no necesariamente imprime las respuestas. Bueno, con respecto a la ley de efecto, Thorndike pensó originalmente que los efectos de los satisfactores, que van a ser las recompensas, y de los inhibidores, que son los castigos, eran opuestos pero comparables. Sin embargo, las investigaciones demostraron que no era así. Por el contrario, las recompensas fortalecen las conexiones, pero los castigos no necesariamente las habilitan. Más bien, las conexiones se debilitan cuando otras conexiones se fortalecen. Bueno, en un estudio, él presentó a participantes palabras en inglés poco comunes, por ejemplo, eiraceous, que significa voraz, y eidolon, que significa ídolo. Cada palabra iba seguida por 5 palabras comunes, una de las cuales era un sinónimo correcto de la primera. En cada ensayo, los participantes elegían un sinónimo y lo subrayaban, a lo que el experimentador respondía correcto, que era la recompensa, o incorrecto, que era el castigo. La recompensa mejoró el aprendizaje, pero el castigo no disminuyó la probabilidad de que esa respuesta se presentara ante el estímulo de la palabra. El castigo suprime las respuestas, pero no provoca que se olviden. El castigo no es un medio eficaz para alterar la conducta porque no les enseña a los educandos conductas correctas, sino que les indica lo que no deben hacer. Thorndike sugirió que adiestrar a los alumnos en una habilidad específica no los ayuda a dominarla ni les enseña cómo aplicarla en contextos diferentes. Cuando los profesores instruyen a los estudiantes de secundaria en el uso de los mapas a escala, también deben enseñarles a convertir las millas en pulgadas. Los aprendices se vuelven más eficientes si realmente aplican la habilidad en varios mapas y si trazan mapas de sus alrededores en vez de limitarse a resolver numerosos problemas. En la escuela de medicina
llevar a los estudiantes a observar y a participar realmente en varios procedimientos o cirugía es mucho más significativo para ellos que solo leer sobre las enfermedades y en los libros de texto. Los profesores deben formar buenos hábitos en sus estudiantes. Él señaló que no hay que esperar a que se formen solo, sino no forme 2 o más hábitos si uno es que sea suficiente. En igualdad de circunstancias, forme hábitos de la manera en que sean utilizados. El último principio proviene a los profesores de enseñar contenidos al margen de sus aplicaciones. Los estudiantes necesitan comprender cómo aplicar el conocimiento y las habilidades que adquieren. Las aplicaciones se deben aprender junto con el contenido. Una habilidad debe introducirse en el momento o justo antes del momento en el que pueda utilizar de manera provechosa, cuando el estudiante esté consciente de que la necesita como un medio para poder cumplir algún propósito útil, y también cuando armoniza plenamente con el nivel y el tipo de emociones, gustos, disposiciones distintas y en relación con el alumno que en ese momento estén más activas. Estos principios entran en conflicto con la asignación típica del contenido en las escuelas, cuando este último está segregado por materia, por ejemplo, los estudios sociales, las matemáticas y las ciencias. Pero Thorndike insistió en enseñar ese conocimiento y habilidades con diferentes materias. Por ejemplo, la enseñanza del tema de las formas de gobierno no es solo apropiada en las materias de civismo e historia, sino también para la literatura. Por ejemplo, para que los estudiantes comprendan cómo se reflejan los gobiernos en la literatura y en las lenguas extranjeras, para que conozcan la estructura gubernamental de otros países. Bueno, la disciplina mental es la creencia de que aprender ciertas materias como la literatura y las matemáticas contribuyen a mejorar, más que otras, el funcionamiento mental general. ¿Por qué hacemos hincapié en esta disciplina? Bueno, esta disciplina fue una perspectiva popular entre los educadores durante la época de Thorndike, quien probó de esta se habían probado con esta idea con 8.500 estudiantes de noveno a 11º grado. Eso fue en el año 1924. Bueno, acá se aplicaron pruebas de inteligencia a los estudiantes con un año de diferencia entre ellas y se compararon sus programas de estudio de este año para determinar si ciertos cursos se asociaban con mayores mejoras intelectuales. Los resultados no apoyaron la disciplina mental. Los estudiantes que mostraban mayor habilidad desde el principio progresaron más independientemente de los que estudiaron. Si nuestra investigación hubiera sido realizada por un psicólogo de Marte, que no supiera nada de nuestras teorías de la disciplina mental y simplemente tratara de responder la pregunta ¿hasta qué punto influyen durante un año el género, la raza, la edad, etcétera? Quizás descartaría el término de cursos tomados con el siguiente comentario. Las diferencias son tan pequeñas y las incertidumbres son tan relativamente grandes que este factor parece despreciable. El único factor causal que podría asegurar que influya sería el intelecto ya existente. Los que tienen más para comenzar avanzan más durante el año, así que en lugar de asumir que algunas materias desarrollan más que otras,
las habilidades mentales de los estudiantes, debemos evaluar cómo investigar la forma en que las diferentes materias influyen en la capacidad de los alumnos para poder pensar, así como en otros efectos tiene, por ejemplo, en sus intereses y en sus metas. El influyente trabajo de Thorndike provocó que los educadores rediseñaran los programas dejando de lado el modelo de disciplina mental. Bueno, esto fue mi audiovisual, espero que les haya servido y también les haya gustado. Saludos.